contacto con don Ewald Acuña, quien es abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. Don Ewald, ya se tomó el cafecito. Buenos días. Hola, buenos días, Lorena. Un saludo a usted, a la audiencia. Sí, ya me lo tomé. Buenos días. Qué salvada. Tengo que decir que en una ocasión don Ewald me salvó con un cafecito porque andábamos por ahí muriéndonos de hambre y don Ewald nos salvó, así que puedo decir que don Ewald toma buen cafecito. Don Ewald, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a comentar sobre esta situación con las personas privadas de libertad. Ya el juzgado de la ejecución de la pena de Alajuela ordena para que se reintegre el derecho a tener visita general y visita conyugal. Recordemos entonces que se habían hecho algunos cambios, pero ahora se está dando marcha atrás, podríamos decir, don Ewald. A ver, lo que está ordenando el despacho de ejecución de la pena es que la directriz, es decir, una reglamentación general que había dictado adaptación social, viola por su carácter genérico los derechos de los privados de libertad de visita familiar, de visita conyugal, y que deben permitirse en los términos comunes para el resto de los privados de libertad. Ok, don Ewald, y a partir de eso, entonces, ¿cómo se procede? ¿Cómo es que funciona este tema? A ver, el problema está en que se había trasladado una importante cantidad de personas a máxima contención, que se mal llama máxima seguridad. Y se había limitado la cantidad de visitas familiares y de visitas conyugales con espacios temporales más amplios que el régimen normal. Lo que se está ordenando es que las mismas reglas que aplican para privados de libertad de otras modalidades, mediana cerrada y mínima cerrada, en cuanto a la frecuencia de las visitas, se aplique a estas personas. De manera que entonces, a partir del viernes pasado, deberá la Dirección General de Adaptación Social habilitar las visitas familiares y las visitas conyugales en las mismas condiciones que al resto de privados de libertad. Don Ewald, ¿y cómo ha sucedido también? Porque, bueno, ante cualquier circunstancia siempre está, por ejemplo, alguna organización, siempre está familiares inclusive, pues que piden que se cambien y que se mejoren las condiciones. ¿Qué posibilidades tienen en estas personas, por ejemplo? Aquí lo que ocurre es que hay una ONG que atiende a los privados de libertad, planteó el recurso ante el juzgado de ejecución de la pena y les dieron la razón. Yo quisiera ir un poquito más allá, Lorena. El tema es que cuando se pone en máxima contención a una persona es porque hay riesgos a lo interno del sistema penitenciario que deben ser controlados. El problema, me parece a mí, es que se hizo esto bajo una resolución general, es decir, todos los que estén en máxima contención no podrán tener visitas conyugales ni visitas familiares sino en tales y tales tiempos. Y el diseño del sistema penitenciario no permite esas resoluciones de carácter general. Tendría adaptación social que haber resuelto uno a uno, analizadas las condiciones personales de cada una de estas personas, establecer por qué se justifica extender los tiempos entre las visitas familiares y las visitas conyugales. Al no haberlo hecho así, lo que ocurre es que se está, digamos, de manera muy genérica, limitando derechos que tienen los privados de libertad. Hay que recordar que el privado de libertad está contenido, es decir, no tiene derecho de transitar libremente, tiene una serie de restricciones a su libertad de tránsito, pero no pierde los otros derechos que tiene cualquier persona. Entonces, cuando se hacen resoluciones de carácter genérico o de carácter general, se corre el riesgo, como en este caso, de que un juzgado encuentre que eso es insuficiente, infundamentado y que deben entonces seguirse aplicando las reglas comunes. Don Ewald, buenos días. Entonces, el tema
de las visitas tendría que ser dictaminado o fijado en el mismo momento que se fija la privación de libertad, ya una condena donde el preso lleve, por decirlo así, todo el tema tanto de la pena que se le está imponiendo como de las visitas dentro del centro penitenciario, si no, no hay manera de poder regular este tema. Hola, buenos días, Angie. A ver, no, el juez o el tribunal penal fija el monto de la pena. El modo de ejecución de la pena le corresponde a la Dirección General de Adaptación Social, que es una dependencia del Ministerio de Justicia. Cada centro penitenciario tiene un consejo valorativo que establece cuáles deben ser los lineamientos a cumplir durante la ejecución de la pena para cada privado de libertad. Es en ese momento y en esas condiciones que se evalúa individualmente por parte del sistema penitenciario a cada privado de libertad y se establece cuáles son las regulaciones particulares que aplican a él. El problema aquí es que se hizo de carácter general. Todos los que estén en máxima contención, entonces eso va contra el principio de dignidad de la persona, el principio de ejecución individual de la pena, y creo que por ahí, yo no he podido leer la resolución, pero de lo que ha trascendido, creo que por ahí es el reclamo del juez. Don Ewald, ahora una pregunta que nos hace aquí nuestro compañero Ángelo. ¿Este fallo aplica para todos o cada uno de los privados de libertad debe interponer la denuncia como tal para que se les dicte lo mismo? Me parece que la resolución es particular. Sin embargo, insisto, no la he leído, de lo que ha trascendido, la resolución del juez dice que la directriz, es decir, esta norma de carácter general, viola los derechos de las personas privadas de libertad. Si eso es lo que dice la resolución, tiene una aplicación de carácter general, porque lo que está diciendo es, esa resolución de carácter general no puede aplicarse de esa manera y entonces el efecto es extensivo a todas las personas que se encuentren en igualdad de condiciones. Ahora, don Ewald, este tipo de medidas en este proceso de adaptación social, pues como se le llama, ¿verdad? O como debería ser, ¿en qué ayuda o cuál sería, digamos, el beneficio de quitarle a una persona privada de libertad que está en máxima seguridad estas posibilidades? No ayuda, o sea, en el proceso de reeducación de la persona, las redes de apoyo, que es normalmente la familia, son fundamentales. Se pueden y se deben limitar esos vínculos cuando se utilizan para otros fines, por ejemplo, continuar la actividad delictiva, para enviar mensajes, para tener comunicaciones con miembros de agrupaciones criminales. Por eso la importancia de la valoración individual. Es decir, habrá personas, por ejemplo, que requieren y necesitan del apoyo de la familia y ese apoyo, entre más cercano y más frecuente, ayuda en el proceso de readaptación. Pero habrá otras personas que usan estas visitas para fines ajenos al proceso de adaptación y ahí sí es importante restringirlas y limitarlas por razones de seguridad, pero tiene que hacerse caso a caso. Sí, entonces más que ayudar al propio proceso de la persona es también para evitar que ocurran otras situaciones. En efecto, sobre todo que en sentido común, quien está en máxima contención es la persona con más riesgo de fuga y con más riesgo de reiteración de la actividad delictiva. Muy bien. Don Ewald, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si hay algún otro detallito importante con este tema que se nos quede pendiente. Gracias, Lorena. Básicamente recordar que el privado de libertad, nos guste o no nos guste, sigue siendo una persona que tiene derechos que tienen que ser respetados y que si queremos restringir esos derechos hay que hacer la valoración individualmente.
Bien, perfecto, don Ewald. Le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre, tan amable para atendernos. Que tenga un buen día. Gracias, con todo gusto. Igualmente, chao. Gracias, Gracias. don Ewald. Las 7:21 de la mañana, vamos a repasar otras informaciones.